Bueno, estamos en un nuevo diálogo de Horizontes del Sur, acomodándonos acá con el amigo Juan Grabois. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros, desde mi punto de vista, es una de las referencias jóvenes de la sociedad argentina, de los movimientos sociales y también de alguna manera más directa o indirecta de la política. Encantado de tenerte con nosotros, Juan. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto venir acá y ver el avance del canal, el esfuerzo acá de todos los trabajadores y compañeros. La verdad que los felicito, impresionante. Estamos muy felices de laburar en este. Ojalá que pronto se los pueda ver en toda la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Juan, la mitología periodística te hace un hombre del Papa, digamos, ¿no? Con esa presentación, es esa la presentación con la cual te ubican. Yo quería no apelar a ese recurso fácil, porque yo sé que no es que rechazás esa presentación, pero sí me imagino que reconoces en el Papa Francisco una de tus referencias espirituales y de alguna manera también una referencia política. Me gustaría saber cómo sentís vos que la presencia del Papa, que fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, la presencia política del Papa hoy, más allá del mito de que el Papa se mete en las internas partidarias, ¿hay una referencia de Francisco en la sociedad argentina hoy? A ver, un poco yendo por todo lo que mencionaste, digamos. Yo soy un hombre de los movimientos populares, sí, ¿no? Yo soy orgánico a los sectores populares de la sociedad argentina, en particular a los más pobres, que gracias a Dios en la Argentina son una minoría, ¿no? Los pobres en la Argentina se le dan un 35% y los más pobres entre los pobres, digamos, ¿no? Los que están ahí caminando por el borde, los últimos de la fila serán un 20%. Y eso objetivamente te pone de alguna manera en cierta contradicción con el otro 80%, digamos, ¿no? Lo cual incluye también sectores de la clase trabajadora, de la clase media. Y el Papa, cuando era cardenal acá, yo que trato de no tener prejuicios, era un hombre que estaba muy estigmatizado por cierto progresismo, que después fuimos entendiendo de dónde venían esas influencias, de Estados Unidos, etc. La verdad que cuando nosotros empezamos a organizar cooperativas de cartoneros, de costureros, hacer laburo territorial en los barrios, lo escuchamos hablar y decidimos acercarnos a él. Fue una iniciativa nuestra. ¿De qué época estamos hablando? Esto fue en el primero de 2004-2005. Ya teníamos un trayecto largo, pero mira, te digo, particularmente fue cuando el juez Gallardo de la Ciudad de Buenos Aires dictó una medida que exigía que el gobierno de Aníbal Ibarra entregase una beca a todas las familias cartoneras para que sus hijos no tuvieran que trabajar. Y Bergoglio hizo espontáneamente una misa muy, muy, muy dura, planteando el tema de la indiferencia, muchas de las cosas que están en su discurso actual, la cultura del descarte. Bueno, yo la verdad que lo escuché y no venía escuchando referencias doctrinarias tan profundas, digamos, ¿no? Y eso que estamos en una época de politización, pero una crítica tan estructural al sistema capitalista, yo no venía escuchando ni siquiera en las dirigencias de los procesos populares latinoamericanos. Y lo sentí muy genuino. Entonces le escribimos una carta y empezamos a hablar con él y él también empezó a aprender, porque no es que se lo sabía todo, tenía vínculo con los curas villeros, había apoyado al movimiento de empresas recuperadas, tenía algunas cosas que muy silenciosamente hacía, pero
nosotros empezamos a aprender quién era él y qué pensaba, y él empezó a aprender, por ejemplo, en las primeras reuniones, para él los cartoneros eran personas explotadas y era una actividad, digamos, indigna, entre comillas, que había que sustituir por el trabajo asalariado. Pero empezó a ver que no era así, porque tuvo la capacidad de comprender, de leer, de al encontrarse con los compañeros y hablar, decir, no, pero es una actividad, tiene una perspectiva ambiental. El problema no es la actividad en sí, sino las condiciones en las que se realiza esa actividad. Entonces ahí establecimos un vínculo que se podría llamar de amistad. El Papa Francisco no es una conducción, ni para mí ni para ningún movimiento popular, no es nuestra conducción, es una inspiración, es algo muy distinto. Podría ser una conducción a través de la palabra, de la referencia doctrinaria. O una conducción a un nivel estratégico, digamos, sí. intangible. Exacto. Nunca jamás. Nunca con órdenes ni con directivas. Jamás. Ni a mí ni a nadie, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Es más, a veces, hasta yo por ahí lo habré hecho en algún momento, porque somos todos pecadores. Uno se manda a la parte, el Papa me mandó a decir. No es verdad. Digamos, aparte de su rol, si hoy tiene un rol en la coyuntura, te aseguro no es en la Argentina. Es en Colombia, es en la relación cubano-estadounidense, es en Siria, en el Mediterráneo. Es en el Mediterráneo, es en África. Digamos, en la Argentina hay un cierto ombliguismo de un lado y del otro, donde pareciera ser que, digamos, ¿no? que el Papa Francisco está todas las noches durmiendo pensando en cómo armar la lista de concejales de la capital. Ahora, cuando el Papa habla de la dictadura financiera, Sí. del Dios dinero, de la cultura del descarte, no puede evitarse, me parece a mí, la referencia de esas, el sonido de esas palabras, la resonancia de esas palabras en la situación social argentina, en esta última evolución. Me gustaría conocer un poco tu evaluación de este año y medio de movimiento de cambio político en la Argentina. ¿Cómo cruza esto? Porque si bien es cierto que el Papa efectivamente hace una penetrante crítica del capitalismo, incluso muy poco equiparable a la de ningún otro líder de alcance global, dentro del capitalismo suceden las coyunturas, suceden las situaciones que, sin alterar la esencia de la cosa, modifica un poco las consecuencias y modifica sobre todo el dolor de estos sectores a los que vos te referís, ¿no? Ya, yo sin sacarle el culo a la jeringa, digamos, ¿no? Te puedo dar mi opinión sobre la coyuntura. Yo tengo una opinión extremadamente crítica de la política económica de este gobierno. Y sin haber sido partidario del gobierno anterior, puedo evidenciar que mis compañeros estaban mejor antes que ahora. Yo no tengo la menor duda. Y aparte, como cualquier militante que se interesa por la realidad social, me doy cuenta de que hay cosas que, aunque no se expresen hoy en la cotidianidad, están hipotecando el futuro de nuestra patria. Como esta cosa absolutamente ridícula de tomar deuda a 100 años, a una tasa de interés muy superior a la que nos cobraba Venezuela, que fue un gran escándalo, o cosas que se saben menos, como algunas reformas que hubo en las leyes en las resoluciones de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales, digamos, ¿no? La penetración del capital especulativo en el acaparamiento de tierras de la Patagonia. Una apertura de esa posibilidad más abierta, más amplia. Sí, más amplia. Ya era bastante amplia. Sí, era bastante amplia. Bueno, se amplió más, digamos, ¿no? Ahora, yo estoy absolutamente convencido de que el mensaje del Papa Francisco en Evangelii Gaudium o en Laudato Si tiene una naturaleza más estructural, digamos, ¿no? Desde luego que hay variaciones del capitalismo, pero en cualquiera de sus variantes el capitalismo lleva a la destrucción de la madre tierra y a la exclusión social. Totalmente. Y eso tiene que ver con esa vieja frase de, esto obviamente es mi forma de plantearlo, no tiene nada que ver con el Papa, de asumir el enemigo. Por lo menos el enemigo en la perspectiva estratégica. El enemigo, digamos, sistémico, más allá de los nombres. El enemigo sistémico. Y yo con esto también tengo que ser sincero, digamos, ¿no? Cualquier proyecto político donde, podríamos decir, el gancho es el consumo, ya sea el consumo popular o el consumo de élites, ya sea que te ofrezcan que vas a poder tomar más Coca-Cola o que te ofrezcan que vas a poder comprarte un iPhone, digamos, ya sea que apunte a que los sectores populares
tengan más bienes de consumo o que esos bienes o los bienes aspiracionales a los que supuestamente la clase media tiene que aspirar, es un discurso que va de alguna manera en contra de una perspectiva de transformación estructural. Eso es lo que creo yo y por eso no puedo ser parte de los proyectos políticos, digamos, principales que hay en el país, porque no siento que haya una crítica estructural al sistema y al modelo del consumismo, digamos. Pero desde luego, como militante de los sectores populares, prefiero que mis compañeros tengan más plata en el bolsillo para poder vivir, por lo menos con un piso de dignidad, que haya más importaciones de champán, digamos, ¿no? O sea, hay una forma muy elocuente de ver qué es lo que está pasando en Argentina y es esto de que aumentaron las importaciones de champán caro y disminuyó el consumo de leche. Y tomando la bebida alcohólica también el consumo de vino, sobre todo de las más baratas. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta porque me parece muy importante este punto que estás desarrollando. Vos concentrás tu actividad, sos referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Sí. Es decir, que volcás esa actitud filosóficamente crítica del capitalismo, del consumismo, de la mercantilización, en una actividad cotidiana cuyos frutos no están establecidos a largo plazo en una transformación general, sino que procuran organizar, cubrir, juntar las energías del campo más sacudido, digamos, por el capitalismo. Y ahí me permito entrar en una endija que deja eso, en una grieta que me imagino de la que vos sos, te imagino muy consciente de esa grieta, que es cómo se enlaza ese cruce de una crítica filosófica estratégica del capitalismo y esa actividad social cotidiana con lo que podríamos llamar la coyuntura política, es decir, cómo se expresa coyunturalmente en la política, o si esa mirada tiene alguna traducción. No hablemos de traducción en términos de partidos, candidatos, no es por ese lado que vamos, sino de programática inmediata. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que vos tenés que ver, creo que sí, con esta movida que se hizo el año pasado de los partidarios de Laudato Si y del... No tengo nada que ver. No tenés nada que ver. Bueno, pero viene el caso por lo siguiente. Ese documento, que es un documento crítico, un documento también con la pretensión de un enjuiciamiento más global, termina con una especie de plataforma programática. Nombro esto porque es el esfuerzo de lo que yo vi desde el punto de vista, podríamos decir, literario, de poner en palabras, en la coyuntura política, cómo traducir el lenguaje de Laudato Si y de Evangelium Gaudium, ¿no? ¿Cómo te parás frente a eso? ¿Cómo vivís políticamente vos esa realidad? Dos cosas, digamos. Lo que vos planteás marca hay dos contradicciones que nosotros las sentimos y que, como toda contradicción, está para ser abordada, resuelta y sintetizada en un estadio superior, digamos, ¿no? Primera contradicción es entre las necesidades inmediatas de los compañeros y una perspectiva de transformación más amplia. Nosotros ayer nos movilizamos por la revolución social. Nosotros ayer movilizamos para ver si logramos que los trabajadores de la economía popular tengan un ingreso por arriba de la línea de indigencia, no de la línea de pobreza. Y para apoyar a que los trabajadores con sueldos más bajos tengan ingresos por arriba de la línea de pobreza. ¿No? Un país que no le puede ofrecer a sus trabajadores salarios para que no sean pobres e indigentes. No tiene un problema político o económico, tiene un problema ético, ¿no? O sea, estamos peleando por cosas muy elementales, por la luz, por el agua, por las cloacas. Ahora, desde luego que tenemos una perspectiva política con P mayúscula. Política entendida como la ética de la polis. Y tenemos una síntesis de esa consigna que yo creo que es mejor que este documento que no lo recuerdo, pero si tiene más de 3 palabras es difícil de entender para los compañeros y para mí también. ¿Es difícil? ¿Vos te acordás de qué dice ese documento? ¿Cuáles eran los principales puntos? A ver, el documento reconstruye el discurso de Perón. Ya sé, pero las principales propuestas. Tienen que ver con la reactivación del mercado interno, tiene que ver con la... Sarasa, digamos, es un programa como podría tener cualquier partido. Nosotros tenemos 3 consignas: tierra, techo y trabajo. Las tienen ahí en la puerta ustedes. Y eso tiene una profunda significación, tanto en el
programa revolucionario, si se quiere, como en el método de construcción, como en la fuerza social que va a llevar a cabo esas transformaciones. ¿Cuál es el programa? La reforma agraria integral, la reforma urbana, que por lo menos estamos en la Villa 31, tiene que ver con la integración urbana de las 4.100 villas de asentamientos que hay en la Argentina, ¿no? Y la dignificación de los trabajadores que están por fuera del mercado laboral. Ese es nuestro programa de transformación. Esos son nuestros objetivos. Pero las 3T también tienen una implicancia sobre cuál es el método y cuál es la fuerza social que va a generar esa transformación. Y para nosotros la fuerza social que va a generar esa transformación son los movimientos de los sin techo, de los sin tierra y los sin trabajo. Los que no lo tienen o los tienen en cantidad y calidad insuficiente. O sea, los que están descartados de esas 3T. Los trabajadores formales no están en esa enumeración. Nosotros pensamos, para decirlo en términos peronistas, digamos, que la columna vertebral del movimiento nacional se va a reestructurar sobre bases más amplias, digamos, ¿no? Columna vertebral del movimiento obrero organizado. Y ahora hablar de movimiento obrero organizado es un anacronismo, porque obrero entendido como quien tiene una relación de trabajo asalariado es cada vez menos un sector minoritario de la clase trabajadora. Va aumentando los sectores de la economía popular. Acá en la villa debe ser el 70% que trabaja en la economía popular, en pequeños comercios, vendedores ambulantes, cartoneros, etcétera, digamos, ¿no? Y en las provincias, en el interior, un montón. En Argentina más o menos se calcula un 30 y pico %. En los otros países latinoamericanos más del 50%. Entonces, que la columna vertebral de un nuevo movimiento de transformación en la Argentina tiene que estar asentada sobre los descamisados del presente, que es este sector. Desde ya, los trabajadores en activo, si adoptan una perspectiva solidaria y una perspectiva integral que considere que los descartados son parte de la clase trabajadora y no los mire por arriba del hombro como pasa muchas veces, no solo en la dirigencia, sino en los propios sectores asalariados, que un obrero industrial que por ahí está ganando 30, 35 mil pesos y ve en un barrio de laburantes, ve pasar a los pibes de la villa y les dice negro de mierda, digamos como si fuera Rockefeller. Porque eso pasa, ¿eh? O sea, los que más bronca le tienen a los compañeros nuestros no son los que viven en los country, que ni siquiera los ven. Para ellos el villero es un concepto. Ahora, digamos, Juan, Sí. desde el Papa, no hablemos de partidos políticos o liderazgos, Sí. desde el Papa, la cuestión de la tierra, el techo y el trabajo está acompañada de un diagnóstico claro, global, de un diagnóstico que atiende, como diríamos en el lenguaje convencional más propio de otra época, que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción. Vos decías recién en el diagnóstico, en la evaluación de la etapa, la importancia que tiene, por ejemplo, el tema del endeudamiento a larguísimo plazo y a altas costas de interés. En eso es inevitable que una pelea cotidiana que trata de mejorar las condiciones de los más agredidos tenga una referencia programática que toque esos nervios, digamos. Claro. Porque la reforma urbana, la reforma agraria, que digamos que entiendo y comparto la idea, el espíritu en el que lo decís, no puede desvincularse del presupuesto nacional o de la política de endeudamiento o de la política de subsidios, el tema de las tarifas. Hay un amplio abanico de cuestiones de orden, digamos así, programáticas, que no son necesariamente formalidades para llenar espacios discursivos, sino que son inseparables, más que prácticas, inseparables de esa síntesis magistral que creo que, no sé si la inventó el Papa, pero por lo menos la popularizó el Papa. La tomó de los movimientos populares, claro, que es más valioso todavía. Claro, claro. Porque un genio individual, ¿no? Eso es lo que decimos siempre. No importa. No importa, lo que importa es que tenga la capacidad de sintetizar y expresar lo que plantean los que están sufriendo. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Y de hecho, podríamos hablar de eso y seguramente vamos a estar de acuerdo con la mayor parte de los militantes del campo popular con el diagnóstico, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros tenemos un método que implica la organización comunitaria y la organización popular. Y la organización popular no se hace discutiendo si son 7.5 o 6.2 la tasa de interés de la deuda a 100 años, digamos, ni se puede hacer discutiendo
el artículo 7 de la reglamentación de la ley de acceso extranjero a la tierra. Se hace peleando, se hace en la pelea cotidiana, por ejemplo, de los campesinos de Mallín Hogado contra Lewis, que en base a esta resolución les está choreando unas cuantas hectáreas más de tierra. Por eso yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión sobre nuestros métodos, digamos, ¿no? O sea, cuando la discusión se torna extremadamente técnica, por más de que sea importante y por más de que sea fundamental, es elitista y excluyente. Excluye a nuestros compañeros, digamos, de esa discusión. No pueden participar. Agrupa un sector que puede ser un sector con una determinada orientación ideológica, que seguramente va a estar más cerca de los humildes que un sector con otra orientación ideológica, pero aleja a los sectores populares, a los sectores más empobrecidos, que se relacionan con la realidad de otra manera, que es igual de valiosa que tener una relación más intelectiva o más intelectual con esa realidad, ¿no? Por eso son métodos de abordaje que hay que buscar la forma de complementarlos. Ahora, el punto mío no es tanto la precisión técnica de las cosas que uno diga, sino la vía de acceso a los recursos de poder que permiten dignificar a esos sectores con los que compartimos compasión, no por lástima, sino compasión porque vivimos su misma pasión. Pensando en lo concreto, ¿cómo hacer eso sin intervenir de una u otra manera? No estamos hablando de una lógica partidista, sino de una u otra manera en el proceso político, en el sistema electoral, por ejemplo. Yo no rechazo, sino que promuevo que mis compañeros más humildes y los jóvenes participen en política electoral. De hecho, yo siempre pongo como ejemplo de los procesos latinoamericanos. Digamos, a veces trato de evitar estos temas porque, viste, para no herir susceptibilidades, porque yo creo que la tarea fundamental de la militancia es construir unidad. Entonces, de eso se trata en estos diálogos. No, a veces sí, yo creo que para construir unidad lo mejor es ser sincero y plantear las cosas de frente, pero viste, a veces hay interpretaciones medio... Pero bueno, el proceso más profundo en Latinoamérica para mí es el boliviano. ¿Por qué? Porque cuando vos ves la composición del Congreso de Bolivia, no solamente el presidente que viene del movimiento popular, sindical, indígena, etcétera, sino el Congreso, y ves a los mineros, a los obreros del petróleo, a los trabajadores de la economía popular, a las campesinas con sus polleras, a los pueblos originarios con sus ropas, digamos, ¿no? A la plurinacionalidad ejerciendo el poder de manera directa, y que el presidente todos los martes, desde que asumió, se sienta con los dirigentes de todos los movimientos sociales a que lo caguen a pedos por lo que no hizo, o a cagarlos a pedos él por lo que piensa, pero a discutir. Y que le cuesta hasta leer cuando le escriben un discurso y tiene que soltar el papel y porque no es un intelectual. Vos ahí ves que, bueno, en el ejercicio del poder no está más una élite profesionalizada o con un lenguaje en la que me incluyo, pues yo soy abogado, digamos, no en la que me incluyo, sino que están ejerciendo el poder los sectores populares de manera directa. Por eso me parece profundo. No es garantía de nada, pero en este caso, bueno, entonces, ahora, para poder haber llegado a eso, hubo un proceso de acumulación en lo social previo, muy grande. Para que se desarrolle el peronismo como fuerza política electoral, si se quiere, un proceso de acumulación en lo sindical muy grande. Entonces, plantear la independencia o la absoluta autonomía política, la desideologización de los movimientos sociales, bueno, ese es el discurso de los norteamericanos, del tribunionismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los compañeros tienen que estar muy politizados, muy politizados. Pero también creo que la diferencia entre un puntero y un militante popular es que el puntero construye poder para sí mismo y para otro y no entiende muy bien para qué, y un militante popular construye poder para el pueblo, digamos, ¿no? Y un muy buen tipo puede ser tanto puntero como militante popular. Yo creo que son dos cosas distintas. Pero son dos cosas distintas. Yo creo que al movimiento popular institucionalizado, a los partidos, le sobran punteros y le faltan militantes populares.
Entonces, digo, ese es un proceso, porque la palabra puntero suena despectivo, pero tiene que ver con la función que cumple. Y en el proceso político, los compañeros de los sectores populares, de las villas, de los cumplen funciones totalmente subordinadas. Esta es la verdad, no están en las listas. No solamente no encabezan, no están. En el Congreso Nacional no hay un villero. Ni siquiera pusieron uno para disimular. En la legislatura porteña no hay un villero. ¿Cuántos son? 60 legisladores. El 10% de la población de las villas debería haber 6. Pero no están en la lista ni del Frente de Izquierda, ni en la de Filmus, ni en la de nadie. Entonces, hay un problema de que la construcción del sujeto popular requiere un nivel de acumulación más grande para que un día diga, mira, la tenés así que vení segundo a la lista, vení primero a la lista. Entonces, ese es un poco un método, ¿no? Que por ahí, no digo que sea el correcto, no, pero es bien. el que nosotros asumimos para darle protagonismo y poder a los sectores populares. Hay, coincidiendo y intentando comprender, y creo que comprendiendo lo que vos decís, hay un proceso de cruce entre esa perspectiva de construcción y los episodios políticos de coyuntura que suelen ser, y eso lo sabemos bien, los que finalmente abren o cierran canales de acceso a los sectores populares. Si vos tomás el tema boliviano, el tema boliviano no se comprende sin la guerra del gas y la guerra del agua, sin una virtual insubordinación de las clases populares, digamos, con toda esa variedad que vos decís. Yo creo que no hace falta que te lo diga, la realidad, la historia, la tradición de política argentina y del pueblo argentino es diferente. Cada pueblo tiene su propia constitución material, su propia constitución espiritual. Entonces yo me pregunto cómo, siempre la obsesión mía es el cruce entre esa perspectiva de construcción a largo plazo, con lo que idealmente no puedo dejar de estar de acuerdo, digamos, lograr el reconocimiento político del movimiento, no del movimiento social, sino del movimiento político que se impulsa desde abajo. Ahora, ese cruce de lo de abajo con el sistema formal, también en Bolivia se cruzó, porque en Bolivia no es un mero hecho de los de abajo que irrumpen desde la nada, sino que irrumpen dialogando con los sectores, digamos en un lenguaje llano, los mejores sectores de esa clase política que, como vos bien decís, una parte de ella se dedica al intercambio de recursos con los sectores populares. Ahí hay una posibilidad de activar. ¿Esto en la Argentina vos lo ves? Sí, ¿O ves que hay un plano como inaccesible? Pero vos fíjate, interesante el proceso boliviano, desde luego es absolutamente distinto, muy difícil de traspolar, no solamente por cuestiones culturales e históricas, sino por la composición de clase de Bolivia. Claro, digamos, claro. ¿no? En Bolivia y racial, el 70% son 70% son de origen aymara, después hay un porcentaje importante de quechuas, o sea, muy difícil de... Y aparte la composición de los sectores laborales, bueno, pero la fórmula es el indio y el cara pálida, digamos, ¿no? Está el indio y está el intelectual. Desde luego que yo creo en esos bloques. Ahora, acá nos están faltando los indios, digamos, ¿no? O sea, el formato comunicacional de la política es necesitamos gente linda que hable bien. No es nuestro caso, por ejemplo. No, claro, evidentemente es otra cosa. Por eso me imagino que no le debe ir muy bien en las elecciones si se presentan. No, de acá, pero vamos a llegar, Bueno, bien. Pero aparte también es un dato de la realidad, digamos, vivimos en un sistema político dominado por el sistema de comunicaciones. Entonces, si yo me pongo a discutir esto con mi amigo Itaí Hackman, de Patria Grande, que es mi amigo, y que es un muy buen tipo, y me dice, ¿qué querés que haga? Bueno, en ese ¿qué querés que haga? Está la tragedia que yo trato de conversar con vos. Bueno, entonces, ese ¿qué querés que haga? Es, bueno, está bien, mira, la cartonera no va a primera, pero va a tercera. Eso planteó él. Entonces yo creo mucho, mira, hay una cosa que yo le reconozco al kirchnerismo, es, si bien no empoderó políticamente a los pobres, empoderó políticamente a la juventud, que es otro de los elementos fundamentales, o sea, politizó a la juventud. Y eso creo que es tal vez el principal legado, junto con otro legado, que es, sin haberle dado poder político a los pobres, hizo que se los respete. O sea, el discurso oficial planteaba, no le puedes faltar el respeto a un pobre. Al cartonero que en el 2002 le decían negro de mierda en la esquina,
en el 2006 decirle negro de mierda era políticamente incorrecto. Hoy volvió a ser políticamente correcto maltratar a los sectores populares, es decir, choriplaneros, pedir la represión. Pasó a ser algo mainstream. Antes era algo marginal. Bueno, pasó a ser mainstream. Entonces, esas dos cosas yo las reconozco. Entonces, yo creo mucho en la nueva generación. ¿Sabes que es un fenómeno mundial, ¿no? Que el voto joven, sí, en Inglaterra, en Francia y demás, va a las fuerzas que con mayor o menor claridad ponen en crisis al sistema. Las fuerzas papistas, digamos, para hablar en términos universales. Sí, yo creo mucho, y porque nos la vemos venir. ¿A ustedes les quedan? ¿Cuántos les quedan? Qué mal, que eso es incorrecto. Pero es la verdad, te lo digo a mi viejo, se lo digo a todo el mundo. ¿Qué edad tenés vos, Juan? Yo tengo 34. 34. Mi hija, tengo una hija de 5. O sea, ella se va a morir y todavía no vamos a haber pagado la deuda de... Los nietos de ella, hermano. Yo estoy pensando en mi nieto y digo, ¿mi nieto? ¿Qué es mi nieto? Sí, igual, yo te puedo asegurar que antes de que se venza la deuda, sí, van a pasar cosas... No, eso estamos van a pasar seguros. Muchas cosas en la Argentina. Estamos seguros, digamos, ¿no? Ahora, entonces estabas en el empoderamiento de los jóvenes y sí. Seguramente en eso vos ves algún límite de clase, ¿no? Hay un límite de clase, claramente. Pero bueno, hay un trabajo ahí que tiene que hacer la juventud de romper ese límite de clase. Ahora, perdón, sí, los partidos políticos, que son un poco la bestia negra no de tu discurso, pero sí de la mirada más estructural, porque uno ve que los partidos políticos tal como hoy existen no parecen una promesa de convertirse en sujetos de esta transformación de fondo. Ahí me parece que hay, vos lo nombraste a Itai Hackman, con lo cual habilita la cuestión de la relación, no exterior, sino la relación de imbricación entre movimiento social y partido político. ¿Cómo ves ese fenómeno? Mira, la crítica no es a los partidos políticos, no es a los dirigentes políticos, es a la democracia burguesa formal, que es un sistema de participación que fue progresivo en algún momento y ahora es regresivo. Entonces, que esté en nuestra Constitución de raigambre decimonónica, que aparte... Y está ahora, los partidos políticos aparecieron en 1994. En el marco de una reforma neoliberal, sobre la base de una Constitución que no es la Constitución que Perón dejó en el 49, que fue derogada ilegalmente, digamos, ¿no? Por un bando militar. Por un bando militar, que planteaba muchas cosas que no están en esta Constitución. Por ejemplo, que todos los argentinos teníamos derecho, todos los que vivíamos en Argentina, no los argentinos, teníamos derecho a un trabajo. Eso no lo dice el 14 bis. El 14 bis dice los derechos que vamos a tener cuando tengamos trabajo. ¿Te gusta la idea de pelear por una Constitución nueva? Sí. Y por un nuevo sistema de participación política, digamos, un nuevo sistema institucional. Que hay que pensarlo mucho, ¿no? Pero este sistema institucional claramente no va. Pero esto de las PASO es un ejemplo claro. Digamos, hay una contradicción entre las formas institucionales y los mecanismos de funcionamiento de la sociedad y de la política. Pero así como te dije, Itaí, te puedo decir un montón de pibes de distintos sectores políticos que tienen un compromiso orgánico con el movimiento de los pobres, digamos, ¿no? O sea, pibes, qué sé yo, Leo Grosso del movimiento Evita, Lucila de Ponti, pibes que militan en el kirchnerismo, pibes de Ciudad Futura de Rosario, que metieron 3 concejales y que vienen de los movimientos sociales de Rosario. Cuando decís pibes hablas de toda gente joven. 40. Sub 40. Que no son tan pibes. No, pero está bien. Sub 40. Que son de los que... Es mi generación. Juan, la última cosa. Sí. Tirate unos avisos de en qué andás. ¿Cuáles son tus tareas hoy, tus objetivos más inmediatos? Inmediatos, volviendo a las 3T, digamos, ¿no? En términos de trabajo, nuestra tarea para este año es lograr que el salario social complementario que conquistamos con la Ley de Emergencia Social llegue a la mayor cantidad de trabajadores informales y de la economía popular posible, con un objetivo de máxima de 500.000 de trabajadores. Vamos a tener que pelear por presupuesto, etcétera. El segundo objetivo es que todos los habitantes de villas de asentamientos del país reciban su certificado de vivienda familiar
conforme al decreto que arrancamos hace un par de meses del relevamiento de barrios populares. Y el tercer objetivo es lograr la sanción de una ley de emergencia y soberanía alimentaria para poder garantizar el abastecimiento de alimentos sanos y de calidad en los comedores populares que provengan de la agricultura familiar, campesina e indígena. Ese es un poco nuestros objetivos, digamos, tácticos de este año. Compromiso entonces de Horizontes del Sur, de esto, de ayudar, y reclamo de estar informado y abastecido de lo que haga falta para ver qué mano podemos dar. Muy bien, y acá me imagino que son trabajadores de la economía popular ustedes, no creo que estén en relación de dependencia. Así que hay que inscribirse para el salario social complementario, para el monotributo social. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, no, un gusto. por favor, un gusto.